Nunca pensé que a los 55 años tendría que mentirle a mi propio espejo. Pero ahí estaba yo, cada mañana, mirándome fijo en ese espejo de marco dorado que lleva 20 años colgado en mi baño, preguntándome si lo que sentía era real o si simplemente me estaba volviendo loca. Y la respuesta que me daba el espejo nunca era la que yo quería escuchar. Hay cosas que una mujer de mi edad no se permite sentir, no porque no pueda, sino porque nadie le dijo que podía. Nadie te prepara para esto. Nadie te dice que a mitad de tu vida, cuando ya creías tener todo clasificado, etiquetado y guardado en su cajón correspondiente, puede aparecer alguien que te desordene todo por dentro de una forma tan silenciosa que casi no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y lo que voy a contarte hoy es precisamente eso, algo que nunca le he contado a nadie, algo que guardé durante meses en el lugar más oscuro de mi pecho, convencida de que si no lo nombraba, desaparecería solo. Pero no desapareció. Las cosas que son reales nunca desaparecen solo porque las ignores. Esa fue la primera lección que aprendí en todo este proceso, y todavía me sigue costando admitirlo. Me llamo Elena, tengo 55 años, una casa que compré yo sola, una carrera que construí ladrillo a ladrillo durante 3 décadas, 2 hijos adultos que viven sus propias vidas y un divorcio que dejé atrás hace 8 años con más dignidad de la que creía tener. No me quejo, nunca me he quejado. Aprendí muy pronto que quejarse no sirve de nada si no viene acompañado de acción, así que en lugar de lamentarme, siempre me moví, siempre seguí adelante. Siempre fui la mujer que tenía todo bajo control. Eso creía yo. Mi vida el año pasado era lo que muchos llamarían estable. Yo lo llamaba cómoda, aunque en ciertos momentos, cuando la casa quedaba muy en silencio y la copa de vino se enfriaba sobre la mesa sin que yo me diera cuenta, comenzaba a parecerse peligrosamente a vacía. Pero eso no lo decía en voz alta. Esas cosas no se dicen, se sienten, se guardan y se siguen viviendo como si nada. Tengo un departamento en el piso 11 de un edificio en el centro de la ciudad. Un departamento que decoré con paciencia y con gusto, donde cada objeto tiene su historia y su lugar. Las plantas que cuido todos los domingos por la mañana. Los libros apilados de una manera que parece caótica pero que yo conozco de memoria. Las velas que enciendo cuando quiero que el espacio huela a algo distinto, a algo más cálido. Era mi mundo, un mundo perfectamente construido alrededor de mí misma. Trabajo como directora de comunicaciones en una empresa de tecnología. Llegué ahí después de pasar por agencias, periódicos, consultoras y sobrevivir a cada transición con la cabeza levantada. No es un trabajo glamoroso en el sentido que lo entiende la gente joven, pero es un trabajo que me da autonomía, que me exige pensar y que me recuerda todos los días que soy competente. Eso, para mí, siempre ha valido más que cualquier título en la pared. Me cuido. Eso también hay que decirlo porque forma parte de quien soy, no por vanidad, sino porque aprendí que el cuerpo es lo único que realmente te acompaña toda la vida. Hago ejercicio 4 veces a la semana. Me visto bien, no para impresionar a nadie, sino porque la ropa es una forma de decirle al mundo y a mí misma cómo quiero sentirme ese día. Tengo el cabello gris, sí, completamente gris desde los 48. Y tomé la decisión de no teñirlo nunca más porque ese color es mío, es honesto, y me parece más poderoso que cualquier tintura del mundo. Esa era yo, esa soy yo, una mujer que creía conocerse muy bien, hasta que apareció Valeria, y todo lo que creía saber sobre mí misma empezó a temblar desde los cimientos. La conocí en octubre, un martes por la tarde, para ser exacta, porque hay fechas que el cerebro decide guardar sin pedirte permiso. Era una reunión de equipo, de esas que en principio deberían durar 40 minutos, y siempre terminan durando 2 horas, porque alguien tiene algo más que agregar. Yo llegué exactamente a la hora, como siempre, y me senté en mi lugar habitual, frente a la ventana, con mi café y mi libreta. La nueva diseñadora gráfica del equipo de contenidos entró 2 minutos después de mí. Me habían dicho que llegaba ese día, que venía de otra empresa, que era muy buena en lo suyo. Me lo dijeron como se dicen los datos administrativos, sin énfasis, sin drama, y yo lo recibí igual.
como un dato más en una semana llena de datos. Pero cuando ella entró a esa sala, algo en el aire cambió de temperatura. No lo puedo describir de otra manera. No fue un rayo, no fue un flechazo de esos que salen en las películas. Fue más sutil que eso, mucho más perturbador que eso. Fue como cuando llevas tiempo en una habitación y de repente alguien abre una ventana y entra una corriente de aire que no esperabas, y por un segundo tu cuerpo entero reacciona antes de que tu mente procese qué está pasando. Valeria tiene 25 años. Tiene el pelo oscuro, largo, con algo de ondas naturales que parecen descuidadas pero que claramente no lo son. Tiene una forma de moverse por el espacio que es al mismo tiempo tranquila y deliberada, como si supiera exactamente cuánto lugar ocupa y no pidiera permiso por ello. Entró a esa sala, saludó con una sonrisa breve y auténtica, se presentó con su nombre sin más adornos y se sentó, sin ceremonias, sin el nerviosismo típico del primer día. Yo me di cuenta de que la estaba mirando más de lo necesario y bajé los ojos hacia mi libreta. Eso fue todo. Eso fue el principio. Si te digo que en ese momento supe lo que estaba pasando, te estaría mintiendo. En ese momento no supe nada. Solo sentí una incomodidad pequeña, casi imperceptible, que atribuía al cansancio, a la tarde larga, al café que quizás estaba más cargado de lo habitual. Me dije a mí misma que simplemente era una persona interesante, con una energía particular, y que eso llamaba la atención. Nada más, nada que no fuera completamente normal y explicable. Pero hay algo que quiero que sepas antes de que continuemos, porque esto que voy a contarte tiene muchas capas, y la primera capa es la más importante. Durante semanas, yo me convencí activamente de que no estaba pasando nada, y ese esfuerzo por convencerme, esa energía que puse en negar, debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. Cuando una persona invierte tanto en decirse que algo no existe, es precisamente porque ese algo existe con una fuerza que asusta. Las primeras semanas de octubre pasaron con una normalidad aparente. Yo hacía mi trabajo, dirigía mis reuniones, enviaba mis correos, tomaba mis decisiones, todo igual que siempre. Valeria se integró al equipo sin dificultades, como era de esperar de alguien con su forma de ser. Era buena en lo que hacía. Eso se veía inmediatamente. Tenía criterio, tenía velocidad y tenía algo que en mi experiencia es lo más difícil de encontrar. Sabía cuándo hablar y cuándo escuchar. En las reuniones yo la notaba, no de manera obvia, no de una forma que alguien pudiera ver desde afuera. Era algo interno, una especie de radar que se activaba cada vez que ella estaba en la misma habitación. Notaba cuándo llegaba, notaba cuándo salía. Notaba el momento en que tomaba la palabra, la forma en que elegía sus palabras, la pequeña pausa que hacía antes de decir algo importante, como si lo estuviera pesando por última vez antes de soltarlo. Y me irritaba notarlo. Esa irritación también era una señal que no supe leer a tiempo. Me irritaba porque me parecía absurdo. Me irritaba porque no tenía ningún sentido. Me irritaba porque yo soy una mujer que lleva décadas entendiéndose a sí misma, y de repente había algo en mí que no entendía, y eso me resultaba profundamente incómodo. Un jueves de esa misma semana, terminando una reunión de equipo, Valeria se quedó mirando una de las piezas gráficas que estábamos revisando y dijo algo que me sorprendió. No era una opinión técnica, era una lectura, casi una interpretación de lo que la imagen transmitía emocionalmente. Y era exactamente lo que yo había pensado pero no había dicho, como si hubiera leído algo que yo tenía escrito en algún lugar privado. La miré. Ella levantó los ojos y me miró también. Fue un segundo, menos que un segundo, pero fue suficiente para que algo muy pequeño y muy profundo en mí se moviera en una dirección que no esperaba. Salí de esa reunión antes que todos, con la excusa de una llamada, y en el pasillo me detuve un momento con la espalda apoyada en la pared, respirando de una manera que intentaba que pareciera normal, aunque no lo era del todo. Eso tampoco lo nombré. Lo guardé, seguí adelante. Pero entiende esto. Hay momentos en la vida que son bisagras, aunque en el momento no los veas como tales. Ese jueves, ese segundo de mirada compartida, fue una bisagra,
y yo todavía no lo sabía. Noviembre llegó con el frío y con una dinámica de trabajo que nos fue acercando de manera natural. El proyecto en el que trabajábamos requería coordinación entre mi área y el equipo de diseño, lo que significaba que Valeria y yo nos veíamos con más frecuencia. Teníamos reuniones de seguimiento, intercambios de correo, a veces conversaciones cortas en el pasillo o en la cocina de la oficina. Y fue en esas conversaciones cortas donde empecé a descubrir que Valeria era mucho más compleja de lo que la primera impresión permitía ver. Hablaba de su trabajo con una pasión que no intentaba disimular. Tenía opiniones firmes pero nunca rígidas, de esa clase que puede cambiar si alguien le presenta un argumento mejor, y que no lo vive como una derrota, sino como una ganancia. Tenía sentido del humor, uno seco e inteligente que no buscaba la carcajada fácil, sino la sonrisa cómplice. Y había algo en la manera en que me trataba a mí, específicamente a mí, que era difícil de definir. No era deferencia, no era la actitud de una empleada joven frente a su superiora. Era algo más parecido al respeto genuino, pero mezclado con una igualdad que yo no esperaba de alguien su edad. Me hablaba como si fuéramos contemporáneas, como si la diferencia de 30 años entre nosotras no existiera o no importara, y eso me desconcertaba de una manera que no tenía nombre todavía. Un día, tomando café en la cocina, me preguntó por un libro que yo llevaba en la cartera. Era una novela que nadie de mi entorno habitual hubiera reconocido. Una autora latinoamericana que no vende millones, pero que escribe con una profundidad que a mí me parece poco frecuente. Valeria no solo la conocía, sino que tenía una opinión formada sobre su obra, y durante los 10 minutos siguientes tuvimos una conversación sobre literatura que me dejó con una sensación extraña al terminar. La sensación de haber hablado realmente con alguien, de haber sido vista de verdad, de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Esa noche, en casa, me serví un vaso de vino y me senté frente a la ventana con las luces apagadas y estuve un largo rato mirando las luces de la ciudad sin pensar en nada en particular, o eso creía, porque de repente me di cuenta de que estaba pensando en esa conversación, repasando cada parte de ella, recordando los gestos de Valeria mientras hablaba, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba, la forma en que sonreía cuando yo decía algo que le parecía bien. Puse el vaso sobre la mesa y me fui a la cama sin terminar el vino. Lo que no sabía todavía es que esa no sería la última noche que me encontraría pensando en ella sin haberlo planeado. Diciembre trajo consigo la vorágine de fin de año, proyectos cerrando, reuniones acumuladas, la presión constante de los cierres de presupuesto y las presentaciones para el año siguiente. Yo estaba ocupada, genuinamente ocupada, y durante esas semanas me dije que la distracción que sentía había pasado, que era simplemente el efecto temporal de encontrar a alguien interesante en un entorno de trabajo que a veces puede volverse monótono. Me lo creí durante un tiempo, pero el cuerpo no miente aunque la mente se empeñe en construir narrativas tranquilizadoras, y el mío seguía haciendo cosas que yo no le pedía. Seguía notando cuando Valeria entraba a una habitación. Seguía registrando su presencia de una manera que no registraba la de nadie más. Y había un momento específico que empezó a repetirse con una regularidad que ya no podía ignorar, en el que si ella estaba cerca y yo la miraba y ella levantaba los ojos y me encontraba mirándola, algo en mi pecho hacía una cosa rara, como un salto mínimo, breve, casi invisible, pero completamente real. Una tarde, mientras revisábamos material en la sala de reuniones, Valeria extendió el brazo sobre la mesa para alcanzar un archivo y su muñeca rozó levemente la mía. Fue un accidente. No duró medio segundo. Ella ni siquiera lo notó, o al menos no dio señales de haberlo notado, y siguió hablando del tema que estábamos discutiendo con la misma naturalidad de siempre. Yo tardé un momento en retomar el hilo de la conversación. Un momento que ella no vio, pero que yo sentí como si hubiera durado mucho más de lo que duró. Esa noche no pude dormir bien. Me di vueltas durante horas con una inquietud que no sabía exactamente cómo definir, que no quería definir, que me negaba activamente a nombrar, porque si le ponía nombre se volvía real. Y si se volvía real,
entonces tendría que hacer algo con ello, y yo no estaba lista para eso. No estaba segura de querer estarlo nunca. Y sin embargo, lo que te voy a contar a continuación es lo que terminó siendo el momento en que ya no pude seguir mirando hacia otro lado. Era una tarde de mediados de diciembre. El equipo había organizado una pequeña celebración de fin de año en la oficina, de esas informales con vino y aperitivo sobre las mesas de trabajo, con música baja de fondo y conversaciones que mezclan lo profesional con lo personal, porque después de un año compartido, la gente tiende a relajar los límites. Yo estaba de un extremo a otro, saludando, agradeciendo, haciendo el papel que siempre hago en esas situaciones, el de la directora accesible y cálida, pero que sabe cuándo retirarse. En un momento dado, me encontré sola cerca de la ventana, con una copa en la mano, mirando la ciudad que ya empezaba a encenderse con las luces navideñas. Estaba bien así, estaba tranquila. Y entonces escuché su voz detrás de mí. ¿Preferís la ciudad de noche o de día? Me giré. Valeria estaba a poco más de 1 metro, también con su copa, también mirando hacia la ventana. Y había algo en la manera en que me hizo esa pregunta, simple, directa, como si fuera completamente natural interrumpir el silencio de alguien con una pregunta así, que me resultó completamente disarmante. De noche, le dije. De día hay demasiado ruido. De noche parece que la ciudad guarda algo para sí misma. Ella asintió despacio. Yo también, aunque hay algo en el amanecer que me parece más honesto. ¿Honesto? Sí. Es el momento en que todavía no has decidido qué versión de vos misma vas a mostrar ese día. Sos solo vos, sin editar. Me quedé callada un segundo. Luego le pregunté, ¿pensás mucho en esas cosas? Ella me miró directamente. Pienso en lo que vale la pena pensar. No sé cuánto duró esa conversación junto a la ventana. Sé que cuando el ruido de la celebración volvió a entrar en mi conciencia, fue como despertar de algo. Sé que en algún momento nos alejamos cada una hacia distintos grupos y que el resto de la tarde lo pasé con una especie de zumbido interno que no lograba apagar. Esa noche llegué a casa y me senté en el sillón sin encender las luces, sin vino, sin libro, sin nada que me distrajera de lo que estaba empezando a entender y que todavía me resistía a decir en voz alta. Y fue ahí, en ese silencio oscuro, cuando por primera vez me dejé pensar sin censura, solo por un momento, solo para ver qué pasaba. Lo que encontré me asustó, no por lo que era, sino por lo clara que era, por lo real que era, por lo completamente inesperada e innombrable que era para alguien como yo, que creía conocer cada rincón de sí misma. Me levanté, fui al baño, me miré en el espejo y estuve un largo rato sin decirme nada. Y esa fue la primera vez que le mentí a mi propio espejo. Enero llegó después de las fiestas con esa especie de resaca emocional que tienen los primeros días del año nuevo, cuando el mundo te pide que te reinventes y lo que más quieres es quedarte quieta. Yo volví al trabajo con la determinación de alguien que ha tomado una decisión sin haberla tomado en voz alta, que ha resuelto que las cosas seguirán como estaban porque es lo más sensato y lo más correcto, y porque simplemente no hay otra opción razonable. Esa determinación duró exactamente 4 días. El 5.º día de enero, Valeria me envió un mensaje por el sistema interno de la empresa. Era sobre un proyecto, completamente profesional, con una pregunta técnica que requería mi aprobación. Yo respondí de manera eficiente y directa, como siempre. Y al final de su respuesta, ella agregó una línea que no tenía nada que ver con el proyecto. Solo decía, espero que hayas descansado en las fiestas. Tenés cara de que algo te está ocupando la cabeza. Me quedé mirando esa línea durante más tiempo del que debería haber tardado en contestar. ¿Cómo sabía? ¿Era tan evidente? ¿O simplemente era una observación casual que yo estaba leyendo con una profundidad que ella no pretendía? Respondí con algo neutral y ligeramente gracioso, de esas respuestas que cierran el tema sin cerrarlo del todo, y no volví a pensar en ello, o lo intenté. Pero comenzó a instalarse en mí una conciencia nueva e incómoda, la de que Valeria me prestaba atención de una manera particular.
No era solo que yo la notara a ella. Ella también me notaba. Y eso no simplificaba las cosas. Las complicaba de una manera que yo todavía no sabía cómo manejar. En las semanas siguientes empecé a obsesivarme con los detalles, con la diferencia de edad, que era abismal, que eran 30 años, que cuando yo estaba terminando la universidad, ella todavía no había nacido, con el contexto profesional, que hacía que cualquier cosa fuera de lo estrictamente laboral fuera complicada por definición, con mi propia historia, que no incluía ningún antecedente de este tipo de atracción, nunca, en 55 años de vida consciente y bien vivida, y sin embargo, ahí estaba, persistente, silenciosa, completamente al margen de lo que yo pensara o quisiera pensar. Llamé a mi amiga Marta una tarde. Marta y yo nos conocemos desde hace 30 años. Es la persona con quien más me he permitido ser honesta en la vida, y aún así no le conté nada concreto. Le dije que me sentía rara, desorientada, que el año nuevo me había traído una inquietud que no sabía bien de dónde venía. Ella me dijo que era la edad, que los 50 y tantos te revuelven por dentro de maneras que no te esperas, que le había pasado a ella también, y que lo mejor era dejarlo pasar. Colgué el teléfono con la sensación de que no me había ayudado en nada, aunque ella no tenía manera de saber por qué. Pero lo que está a punto de pasarme, lo que ocurrió un martes de febrero que no olvidaré mientras viva, cambió todo lo que creía posible dentro de mí. El martes en cuestión había terminado de una manera difícil. Había tenido una discusión con mi jefe sobre decisiones de presupuesto que afectaban a mi equipo, una de esas discusiones donde uno tiene razón pero no el poder, que es la peor combinación posible. Salí de la oficina tarde, con esa clase de cansancio que no es solo físico sino moral, el de sentir que el mundo no funciona del modo en que debería. Estaba esperando el ascensor cuando se abrió y salió Valeria. Era tarde, mucho más tarde de lo habitual. Me miró y dijo simplemente, «Día difícil». No era una pregunta. «¿Tan evidente es?», le respondí. «Solo para quien mira», dijo. El ascensor se cerró. Nos quedamos las dos en el pasillo vacío, con la oficina desierta detrás de nosotras, y el ruido del edificio como único sonido de fondo. Ella no se movió hacia la salida inmediatamente, y yo tampoco. Hubo un silencio de esos que no son incómodos, sino todo lo contrario, que son demasiado cómodos para ser inocentes. «¿Qué haces cuando un día se pone así?», me preguntó. Pensé en responder algo social, algo educado, algo que cerrara la conversación de manera cordial y me permitiera irme a casa a procesar sola lo que necesitaba procesar. Eso era lo inteligente, eso era lo correcto. En cambio le dije la verdad. Me siento junto a una ventana y dejo que la ciudad me recuerde que hay millones de personas teniendo días difíciles al mismo tiempo que yo, y eso de alguna manera me reduce el problema a su tamaño real. Ella asintió despacio. Yo salgo a caminar, sin destino, solo caminar hasta que el ruido de adentro baje un poco. ¿Funciona? Casi siempre. ¿El tuyo funciona? La mayoría de las veces. Otro silencio. «¿Querés caminar un rato?», me preguntó, y lo dijo con una naturalidad tan completa, tan desprovista de cualquier carga o insinuación aparente, que por un segundo pensé que lo había imaginado, pero no lo había imaginado. Debería haber dicho que no, lo sé, lo sabía en ese momento también, aunque de una manera más difusa, más enterrada bajo otras capas de razonamiento. Debería haber dicho que no, gracias, que estaba cansada, que tenía cosas que hacer, que vivía en otra dirección. Había 1000 maneras de decir que no de forma completamente natural. Dije que sí. Caminamos durante casi 2 horas, por el centro de la ciudad, con el frío de febrero que hacía que el aire se sintiera limpio y cortante, entre la gente que volvía a sus casas y los bares que empezaban a llenarse, y las luces que lo volvían todo un poco más irreal. Hablamos de casi todo, de trabajo, sí, pero también de otras cosas. De los lugares donde habíamos vivido, de lo que habíamos esperado de la vida a distintas edades y de lo que la vida había decidido darnos en su lugar, de los libros, de la soledad que ella nombraba sin vergüenza como alguien que la ha mirado de frente y ha decidido no temerle, de la libertad
que yo nombraba con la mezcla de admiración y melancolía de alguien que la alcanzó tarde pero que ya no la suelta. En ningún momento de esa caminata ocurrió nada que una cámara de seguridad hubiera encontrado fuera de lo ordinario. 2 personas caminando y hablando. Eso es todo lo que habría registrado esa cámara. Pero lo que ocurrió adentro de mí durante esas 2 horas era todo lo contrario a ordinario. Hubo un momento en que cruzamos una calle y la corriente de gente nos empujó levemente una hacia la otra, y nuestros hombros se rozaron, y ninguna de las 2 nos alejamos inmediatamente. Solo caminamos así, con ese contacto mínimo, por media cuadra, antes de que el flujo de personas nos separara de nuevo de manera natural. Esa media cuadra me pareció la más larga que había caminado en años. Nos despedimos en una esquina, de manera completamente normal, con un hasta mañana y una sonrisa breve, y yo tomé mi camino hacia el estacionamiento, y ella el suyo hacia donde fuera que vivía, y todo fue completamente correcto y apropiado y sin ningún incidente. Llegué a casa, me senté en el sillón, y estuve completamente inmóvil durante un tiempo que no supe medir. Y entonces, finalmente, por primera vez sin censura y sin defensa, me permití decirlo, no en voz alta, pero sí con toda la claridad y toda la honestidad que la situación merecía y que yo le había negado durante meses. Lo que sentía por Valeria no era admiración profesional, no era interés intelectual, no era la fascinación inofensiva de alguien que encuentra a otra persona estimulante. Era atracción, era deseo, no necesariamente en el sentido más físico de la palabra, aunque eso también tenía su lugar, sino en el sentido más amplio y más aterrador, el deseo de estar cerca, de conocer más, de ser vista por ella, de que el tiempo que pasaba a su lado durara más de lo que duraba. Era la primera vez en mi vida que sentía algo así por una mujer, y era la primera vez en décadas que sentía algo así con esta intensidad por nadie. Y ahora necesito que entiendas algo antes de continuar. Lo que pasó después, no lo planeé, no lo busqué, y en ciertos momentos llegué a desear que no hubiera pasado, porque lo que hace la verdad cuando aparece es que ya no hay manera de vivir como si no la supieras. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que recuerdo en mucho tiempo. No por lo que pasaba afuera, que seguía siendo completamente normal, sino por lo que pasaba adentro, que era un territorio nuevo donde yo no tenía mapas. Me hice preguntas que nunca me había hecho. Había habido algo parecido antes, y yo simplemente no lo había reconocido. ¿O era algo que surgía ahora, en este momento de mi vida, por razones que no terminaba de entender? ¿Era posible que a los 55 años una persona descubriera algo fundamental sobre sí misma que había permanecido invisible durante toda una vida? ¿O me estaba confundiendo, exagerando, construyendo una narrativa donde solo había una atracción pasajera con demasiadas capas encima? Busqué respuestas en libros, en artículos, en conversaciones indirectas. Me encontré leyendo sobre identidad y orientación con la misma atención concentrada con que había estudiado para mis exámenes universitarios, buscando algo que me diera un marco, un lenguaje, una manera de entender lo que me estaba pasando sin tener que construirlo desde cero. Y lo que encontré en el fondo de toda esa búsqueda era algo que me sorprendió por su simpleza, que la identidad no es un destino al que llegas una vez y del que no te moves más. Es algo que puede abrirse, expandirse, revelarte nuevos cuartos que no sabías que existían en una casa que creías conocer de memoria. Pero entender eso intelectualmente es una cosa. Vivir con esa comprensión, integrarla, saber qué hacer con ella, era algo completamente distinto. Seguí viendo a Valeria en el trabajo. Seguí teniendo conversaciones que empezaban como profesionales y terminaban siendo algo más. Seguí notando los mismos detalles, los mismos gestos, la misma forma de moverse por el espacio que desde el primer día había capturado algo en mí. Y empecé también a notar algo que antes no había querido notar, que ella también buscaba esas conversaciones, que no era solo yo quien extendía el tiempo de un intercambio más de lo estrictamente necesario.
que había algo en su manera de mirarme que era difícil de clasificar dentro de lo puramente profesional, pero que yo no me atrevía a definir. Una tarde, mientras esperábamos que comenzara una reunión y estábamos solas en la sala, me preguntó algo que me tomó completamente desprevenida. ¿Alguna vez hiciste algo que no se esperaba de vos? La miré. ¿En qué sentido? En cualquier sentido. Algo que la gente que te conoce no habría predicho. Pensé un momento. Sí, le dije, más de una vez. ¿Y te arrepentiste? De algunas cosas sí, de otras no. Las que no me arrepiento son las que me definieron más. Ella asintió con algo en los ojos que no supe leer exactamente, pero que se quedó conmigo el resto del día. Lo que estaba por suceder iba a responder, sin que yo lo supiera todavía, la pregunta que llevaba meses haciéndome sin poder contestar. Fue en marzo. Había un evento de la industria, una conferencia de un día a la que asistimos varios del equipo. Al final, la mayoría se fue a cenar en grupo, pero yo estaba cansada del ruido y de la socialización forzada, y me despedí con la excusa de un compromiso previo. Caminé hacia el estacionamiento por una calle lateral más tranquila, y a media cuadra escuché pasos detrás de mí y luego mi nombre. Era Valeria. «No tenés ningún compromiso», me dijo, poniéndose a caminar a mi lado. No era una acusación, era una observación, dicha con una sonrisa lateral que era casi una complicidad. Me reí, sin poder evitarlo. No, admití, solo quería aire. Yo también. Caminamos juntas otra vez, sin destino declarado, como aquella vez en febrero. Pero esta vez, el silencio entre conversaciones tenía una textura diferente, más cargado, más consciente. Como si las dos supiéramos que había algo suspendido en el aire entre nosotras que ninguna había nombrado todavía. Llegamos a un pequeño bar que ninguna había propuesto específicamente, pero en cuya puerta ambas nos detuvimos al mismo tiempo, como si lo hubiéramos acordado. Entramos, nos sentamos en una mesa pequeña en el fondo. Pedimos vino. Y ahí, con las copas entre nosotras y la música baja del bar de fondo, Valeria me miró y dijo algo que llevo guardado desde entonces. Hace meses que tengo ganas de decirte algo y no sé si es el momento adecuado. Mi corazón hizo algo en el pecho que no supe describir. Decime, le dije, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Hubo una pausa, una de esas pausas que pesan. Me parece que las dos sabemos que hay algo que está pasando entre nosotras que ninguna ha nombrado, y no lo digo para que pase nada. Lo digo porque me parece más honesto nombrarlo que seguir ignorándolo. El bar siguió con su ruido de fondo. Alguien pidió algo en la barra. La música pasó de una canción a otra. El mundo siguió girando, exactamente como siempre. Y yo me quedé mirándola sin saber qué responder, durante un tiempo que se sintió eterno. Finalmente dije, tenés razón. Solo eso. 2 palabras. Pero fueron las 2 palabras más difíciles y más honestas que dije en todo ese año. Y lo que pasó después de ese momento es lo que nadie habría predicho, ni yo, ni ella, ni nadie que nos conociera, porque no pasó lo que quizás estás pensando. No hubo una declaración, no hubo un beso, no hubo un cruce de línea que complicara todo de una manera irreversible. Lo que pasó fue algo que en el momento me pareció más pequeño y que ahora, con perspectiva, entiendo que fue lo más importante de todo. Hablamos durante 3 horas en ese bar, con las copas que se vaciaban y se llenaban y se volvían a vaciar, con la música de fondo y los otros clientes que iban y venían sin tener idea de lo que ocurría en esa mesa pequeña del fondo. Hablamos de lo que estaba pasando con una honestidad que yo no había tenido con nadie en años. Quizás con nadie en toda mi vida de esa manera específica. Le conté cosas que no le había contado a Marta. Le conté cosas que no me había contado a mí misma con esa claridad. Le conté lo confundida que había estado, lo asustada, lo extrañamente viva también. Le conté el esfuerzo que había puesto en no ver lo que era completamente visible. Le conté que a los 55 años no esperaba seguir siendo capaz de sorprenderme a mí misma de esta manera. Y ella escuchó con la misma atención de siempre,
con esa forma de estar presente que desde el principio me había llamado la atención. Y cuando terminé de hablar me dijo algo que cambió algo en mí de manera permanente. Me dijo: lo que sentís no tiene que resolver nada. No tenés que saber qué sos ni a dónde lleva esto. Solo tenés que saber que es real y que eso ya es suficiente para respetarlo. La miré. ¿Cómo sabes eso? Porque yo pasé por algo parecido a los 19 y tardé mucho en darme el permiso de simplemente sentirlo sin necesitar que tuviera un destino inmediato. Eso me lo dijo con una calma que era sabiduría genuina. No la sabiduría de quien lo leyó en algún libro, sino la de quien lo vivió desde adentro. Y me pareció una de las cosas más extrañas y más hermosas de esa noche, que una mujer 30 años menor que yo me estuviera dando el marco que yo necesitaba para entender algo que llevaba décadas guardado, sin saber que lo guardaba. Salimos del bar pasada la medianoche. Caminamos juntas hasta la esquina donde se separaban nuestros caminos. Nos miramos en la penumbra de la calle con el frío de marzo alrededor y hubo un momento, breve y completo como una fotografía, en que el mundo entero se redujo a eso. Dos mujeres paradas en una esquina, separadas por 30 años y unidas por algo que ninguna tenía nombre completo todavía. Valeria me dijo hasta mañana, con esa voz suya tranquila, y se fue. Yo me quedé parada en esa esquina durante un momento más, sola, con el frío y las luces y el ruido lejano de la ciudad. Y ahí, en esa esquina, ocurrió algo que no me esperaba y que es probablemente lo más importante de todo lo que te he contado hasta ahora. Sentí algo que hacía muchísimo tiempo no sentía con esa claridad y esa intensidad. Me sentí completamente yo misma. No dividida, no en guerra, no tratando de convencerme de nada ni de negarme nada. Solo yo, entera, con todo lo que eso incluía, incluyendo las cosas nuevas que había descubierto en los últimos meses y que todavía no tenían nombres perfectos, incluyendo la confusión y el miedo, y también, debajo de todo eso, algo que se parecía sorprendentemente a la gratitud. Gratitud de haber llegado a los 55 años, siendo todavía capaz de descubrir algo nuevo sobre mí misma. Gratitud de haber encontrado a alguien que en lugar de juzgar ese descubrimiento, lo recibió con la misma naturalidad con que recibía cualquier otra cosa que yo le dijera. Gratitud de haber tenido el coraje, aunque fuera tarde y aunque me hubiera costado, de no seguir mirando hacia otro lado. Caminé hacia el estacionamiento sola y conduje a casa con las ventanas bajas, aunque hacía frío, porque necesitaba sentir el aire moviéndose. En casa, encendí todas las luces, algo que no suelo hacer. Me hice un té. Me senté en la mesa de la cocina, no en el sillón de siempre, sino en la silla de la cocina, en la luz blanca y clara que lo hace todo más directo. Y saqué un cuaderno que tenía sin usar desde hacía meses y escribí. Escribí durante 1 hora, sin plan y sin orden, todo lo que había estado guardando, todo lo que esa noche había sacado a la superficie, todo lo que todavía no entendía, pero que necesitaba sacar de la cabeza y poner en algún lugar concreto. Cuando terminé, leí lo que había escrito. Era imperfecto y desordenado y completamente honesto. Era, de alguna manera, la primera vez que me veía de verdad desde hacía mucho tiempo. Fui al baño. Me miré en el espejo. Y esta vez no le mentí. Porque lo que aprendí en todo este proceso, lo que nadie me había enseñado pero que esta historia me dejó grabado en algún lugar que no se borra, es esto. La vida no termina de revelarte quién sos a una edad determinada. No hay un momento en que podés decir, ya me conocí, ya sé todo lo que hay que saber sobre mí misma, ya no habrá sorpresas. Eso no existe. Y lo que parecería aterrador, que a los 55 años todavía puedas encontrar cuartos en tu propia casa que no sabías que existían, en realidad es lo más extraordinario que puede pasarte. Si te permitís verlo de esa manera, el miedo que sentí durante meses no era al sentimiento en sí, era al cambio de narrativa, era a tener que revisar la historia que me había contado sobre mí misma y admitir que era una versión incompleta. Eso es lo que asusta de verdad, no lo nuevo que aparece, sino la revisión que exige de lo que creíamos saber.
Valeria y yo seguimos trabajando juntas. Seguimos teniendo esas conversaciones, que empiezan como profesionales y terminan siendo algo más. Lo que hay entre nosotras no tiene un nombre prolijo todavía, y descubrí que eso no me molesta tanto como creía que me molestaría. Hay algo entre nosotras que es real, que es honesto, que nos hace bien a las dos, y que no necesita ser clasificado en ninguna categoría existente para ser válido. No sé qué será esto en 6 meses o en un año. No sé a dónde lleva. No sé si lleva a algún lugar en particular o si simplemente es lo que es, algo que existe y que tiene su valor exactamente así, sin destino declarado. Lo que sí sé es que la mujer que sale a la calle hoy es un poco más entera que la que entraba al trabajo ese martes de octubre, que algo que estaba dormido o escondido o simplemente esperando el momento adecuado despertó, y que ese despertar, aunque revuelto y confuso y a veces doloroso, me devolvió algo que yo no sabía que me faltaba. Me devolvió la capacidad de sorprenderme a mí misma. Y eso, a los 55 años, después de décadas de creer que ya todo estaba dicho, es el regalo más inesperado que he recibido. Aquella noche, frente al espejo, con la luz de la cocina todavía encendida detrás de mí y el cuaderno lleno de letras sobre la mesa, me miré durante un largo rato, sin juzgarme, sin pedirme explicaciones, sin exigirme que lo tuviera todo resuelto, solo mirándome, como le había dicho a Valeria, que me gustaba la ciudad de noche, como algo que guarda cosas para sí misma, pero que por una vez decide dejar entrar un poco de luz. No sé qué dirías vos si te pasara algo así. No sé si a los 55, o a los 35, o a cualquier edad, te habrías dado el permiso que yo tardé tanto en darme. No sé si el miedo habría ganado, o si habrías elegido la honestidad aunque fuera incómoda. Lo que sí sé es esto. Hay preguntas que la vida te hace una sola vez con esa intensidad, y la respuesta que elijas, o la no respuesta, te dice más sobre vos que cualquier otra cosa que hayas hecho antes. Yo elegí responder, tarde, con miedo, con toda la torpeza de alguien que está aprendiendo algo nuevo en un territorio que creía conocido, pero lo elegí, y esa elección, aunque nadie más la vea, aunque no cambie nada en el exterior que pueda medirse o mostrarse, es la decisión más valiente que he tomado en mucho tiempo. Me quedo pensando, a veces, en lo fácil que habría sido ignorarlo, seguir viviendo en el espacio cómodo de lo que ya conocía, de la narrativa ordenada que tenía sobre mí misma, de la vida que funciona bien hacia afuera, aunque por dentro tenga ese silencio extraño de las habitaciones que no se usan. Habría sido mucho más simple, mucho menos revuelto, mucho más tranquilo, pero no más honesto. Y yo, a esta altura de mi vida, he aprendido que la honestidad, aunque cueste, es el único suelo firme sobre el que vale la pena pararse. Hay algo que me dijo Valeria esa noche en el bar que sigo volviendo a recordar cuando el ruido interno sube más de lo que me gusta. Me dijo que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir caminando, aunque el miedo esté ahí, caminando con vos, agarrado de tu mano, que el miedo no es el enemigo, que el enemigo real es la parálisis que viene cuando dejas que el miedo tome las decisiones por vos. Tenía 25 años cuando me dijo eso, 30 menos que yo, y tenía más claridad sobre ciertas cosas que yo después de décadas de vida adulta. Eso también lo guardé. Eso también me cambió algo. A veces la sabiduría viene de donde menos la esperás. A veces viene de alguien que todavía está al principio de su recorrido, pero que en ciertos aspectos fue antes que vos a lugares que vos todavía no habías visitado. Y hay algo muy particular en la humildad que se necesita para recibir eso, para dejarse enseñar por alguien que en todos los parámetros externos de la vida tiene menos experiencia que vos, pero que en algunos internos te lleva una ventaja real. Esa humildad también la aprendí en estos meses. Esa también fue parte del regalo. Estoy bien. Eso es lo primero que quiero decir para terminar, porque sé que hay quienes escuchan historias como esta y les preocupa el después, el cómo quedó todo. Si la persona está bien, estoy bien. Mejor que bien. Estoy en un proceso que no tiene resolución perfecta todavía.
que quizás nunca la tenga en el sentido en que estamos acostumbradas a esperar resoluciones, pero que me hace sentir más viva y más real que lo que me sentía antes de que esto comenzara. Mi vida sigue siendo la que construí: el departamento del piso 11, las plantas del domingo, los libros en desorden ordenado, el trabajo que me exige y me devuelve, mis hijos, con quienes hablo más de lo que la distancia física permitiría creer. Marta, a quien le conté todo finalmente, una tarde de marzo, con un té entre las dos y una honestidad que nos dejó a ambas con los ojos un poco brillantes y con algo más sólido entre nosotras que lo que había antes. La vida sigue siendo la misma vida, y al mismo tiempo no lo es, porque ahora la vivo desde un lugar más completo, desde un conocimiento de mí misma que antes tenía huecos, que yo llenaba con certezas prestadas, con identidades heredadas, con versiones de mí construidas más para el afuera que para el adentro. Ahora no. Ahora cuando me miro en el espejo me veo, no una imagen que aprendí a proyectar, no la versión aprobada de Elena. Me veo yo, con todo lo que eso implica, con las partes conocidas y las partes nuevas, con los años encima y la vida adentro, y la capacidad todavía intacta de asombrarme. Y eso no tiene precio. Me pregunto, y te pregunto a vos que llegaste hasta acá, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Si te encontraras a los 55 o a cualquier edad, frente a algo que no esperabas sentir, algo que no encajaba en la historia que te habías contado sobre vos misma, ¿elegirías mirarlo de frente o elegirías la comodidad de no verlo? No hay respuesta correcta, o quizás todas son correctas según el momento y la persona, pero vale la pena hacerse la pregunta. Vale la pena sentarse un momento con ella, dejar que incomode un poco, dejar que haga su trabajo, porque a veces las preguntas que más nos incomodan son las que más nos necesitan. Yo tardé meses en dejarme hacerla, en darle espacio, en escuchar lo que tenía para decirme, y me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haber elegido la honestidad, aunque llegara tarde. Me alegro de haber encontrado a alguien que me diera, sin saberlo ni proponérselo, el espejo más claro que había tenido en años. Me alegro de haber tenido el coraje, torpe y tardío como fue, de dejar de mentirle a mi propio reflejo, porque el reflejo siempre sabe, siempre supo, solo estaba esperando que yo también lo supiera. ¿Y vos? Si a tu edad, fuera cual fuera, descubrieras algo sobre vos misma que nunca habías visto venir, ¿tendrías el coraje de nombrarlo? Contame en los comentarios qué harías. Me interesa saberlo.